Hola, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta al canal. Hoy te voy a proponer una práctica muy interesante, muy sencilla en cierto aspecto, pero a la vez muy potente. Estamos hablando de la práctica primordial del Xing Yi Quan, la postura San Ti Shi. La postura San Ti Shi o la postura de las tres alineaciones es una forma de Zhang Zhuang, de postura mantenida, de trabajo interno, en la cual vamos a buscar una alineación de nuestra muñeca con nuestro tobillo, de nuestro codo con nuestra rodilla y nuestro hombro con nuestra cadera, sobre todo en la mano que está avanzada, mientras que en la que está atrás la muñeca no va a coincidir con nuestro pie, pero sí que se va a mantener la regla de hacer coincidir el hombro con la cadera, el codo con la rodilla. En esta postura vamos a mantener un tiempo que cada persona tiene que encontrar cuál es la medida adecuada, ya que es un poquito más dura, sobre todo por tener más peso en una pierna atrasada, en una sola pierna, en lugar de repartirlo por las dos, de manera que esta pierna se va a fatigar especialmente. Entonces, en un primer estadio de práctica es recomendable no sobrepasar ciertos límites, ya que podría empezar a dañarnos a los tendones, a los ligamentos. Sin embargo, una pequeña dosis diaria de esta práctica nos va a fortalecer muchísimo la postura, con algunas ventajas además adicionales a lo que es el Zhang Zhuang centrado o el Zhang Zhuang en la postura de Wu Yi, de vacío. San Ti Shi nos va a aportar una conexión diagonal, oblicua, entre la pierna atrasada y la mano adelantada, que es la contraria. Entonces nos va a proporcionar una estructura muy potente, muy conectada, para poder realizar especialmente movimientos de Fa Yin, movimientos de golpe explosivo, de emisión de energía o de Qing, que es este concepto de la práctica marcial china. Implica haber realizado una estructura lo suficientemente firme dentro de nuestro propio cuerpo como para poder conectar todo el movimiento de las distintas partes del cuerpo en un solo lugar, ¿no? En lugar de moverse el cuerpo de manera caótica o de manera desconectada, de manera independiente, cada miembro, con el Xing Yi Quan vamos a poder conectar mucho mejor la totalidad de los cuatro miembros con la columna en un propósito dirigido. Esta práctica, independientemente de que queramos mejorar o empezar con el Xing Yi Quan, nos va a aportar muchos beneficios para cualquier otro estilo interno, así como para una práctica que no necesariamente tenga por qué ser de Wushu, de un arte marcial. Entonces, sin más, vamos a entrar en la postura. Como primera referencia, ni una postura demasiado grande, ni siquiera para una práctica más avanzada, no es de lo que se trata aquí, ni tampoco una postura demasiado reducida, obviamente, ¿no? La medida ideal es la que va a marcar la distancia de nuestra propia pierna, haciendo llegar la rodilla a nuestro talón adelantado. De esta manera tenemos la medida de la apertura de los dos pies. La medida en cuanto a la distancia de avance. En cuanto a la distancia de la anchura entre los dos pies, las dos líneas que van a marcar son el ancho natural de la cadera, ¿vale? Entonces tenemos el ancho natural de la cadera haciendo que caiga cada talón a un lado de nuestro tronco, pero el pie que está atrasado con la propia medida que hemos aplicado. Entonces, en un primer momento lo importante es que nos vayamos sentando en la pierna atrasada. Sentarnos implica rotar, hacer una retroversión de la pelvis hasta que el coxis avance lo suficiente como para que las lumbares puedan retrotraerse, puedan empujar hacia atrás. Coloco los brazos manteniendo los hombros relajados. Los codos pesan. Estamos cumpliendo reglas básicas comunes al Tai Chi Chuan, los 10 principios de práctica fundamentales para cualquier estilo interno, ¿no? Coronilla hacia arriba. Cadera relajada en retroversión. Los hombros en su lugar,
Los codos pesan, por lo tanto caen siempre más bajo que los hombros. Todo el cuerpo erguido en un eje vertical, la columna en un eje vertical que une la coronilla con nuestro tantien, con el centro del vientre perpendicular a la tierra. Si ya estás practicando conmigo, empezarás a notar que el muslo de la pierna de base, especialmente, va a ser la zona que más se fatigue. Es totalmente natural, hay una proporción entre lo que podemos tolerar, entre lo que podemos conseguir superar de cierto modo haciendo un esfuerzo, y una medida de nuestra propia sensatez en cuanto a cuánto queremos sobrepasar esta barrera que nos está imponiendo el cuerpo. Entonces, como no se trata de conseguir un avance en una sola sesión de prácticas, sino a base de la constancia, de una práctica idealmente diaria, no hace falta forzarnos, pero sí esforzarnos. Entonces, las dos manos ejercen una cierta presión suave, como si estuviera apretando un colchón. Es decir, no estoy 100% relajado. Hay una intención, además de la necesaria como para mantener la posición, hay una cierta intención de empuje. Con las lumbares estoy empujando hacia atrás, mientras que con las dos palmas estoy empujando suavemente hacia adelante. Si invierto demasiada energía en este empuje, me voy a fatigar. Entonces tengo que encontrar también una medida en la cual puedo mantener la práctica, tonificar mi musculatura, pero no sufrir. Entonces nuestra principal aliada va a ser la respiración. Una respiración abdominal en la cual el diafragma puede ceder, puede hundirse suavemente, sin forzarlo, sin obligar a nuestro vientre a expandirse de una manera artificial. Simplemente notar que no hay un bloqueo, que no hay una limitación a nuestra capacidad de inhalar, sino que podemos tomar aire y sentir cómo el vientre se expande. De esta manera se relaja profundamente nuestro abdomen, se libera de cargas que en este caso son totalmente innecesarias. Inhalo expandiendo el vientre y entonces puedo exhalar contrayendo de nuevo los músculos abdominales, volviendo a retraer el ombligo, la distancia que se ha expandido. Inhalo y vuelve a expandirse. Exhalo y contraigo. Y al contraer, contraigo también el perineo. Inhalo y relajo. Exhalo, contraigo el vientre y contraigo el perineo. Si estás notando ya demasiada fatiga o en algún momento próximo, puedes parar la práctica y poquito a poco ir avanzando en ella, aunque en esta práctica guiada yo voy a durar un poquito más porque a propósito de poder explicarlo todo, por lo menos hacer una introducción suficiente a los distintos aspectos, este vídeo va a durar un poquito más. No significa que tengas por qué acompañarme hoy hasta el final en la postura a toda costa.
Entonces, con esta herramienta de respiración consciente vamos a tratar de reciclar especialmente estas tensiones que más atrapan nuestra atención, las que más nos preocupan, especialmente la fatiga en la pierna de base. De manera que vamos a poner la intención de renovar especialmente estas áreas. Podemos sentir fatiga también especialmente en la zona de los bíceps, en los hombros y según el caso puede que en otros lugares. La columna, la zona lumbar, el cuello. Allí donde hace falta tonificar especialmente algún punto va a ser el primero que nos llame la atención. Entonces podemos inhalar y llevar especialmente una sonrisa a esta zona y exhalar con la intención de extraer desde este lugar toda esa energía vieja, toda esa tensión, toda esa carga que, si bien está expresando un estado físico de nuestro cuerpo que debemos saber, también fácilmente la confundimos con una fuente de estrés mental. Empezamos a preocuparnos, empezamos a identificarnos con ello, empezamos a tensarnos también psicológicamente. Toda esta carga podemos exhalarla voluntariamente. Y hacernos en lo posible, desde el aspecto interno, un poquito más fácil esta práctica que ya de por sí nos plantea bastantes retos. En este caso yo he elegido mi pierna derecha como pierna de base y he adelantado la pierna izquierda. Según el estado de cada persona, puede ser, especialmente si hay lesiones en la pierna, en una pierna, pues no usaremos tanto esta de base, sino más bien la otra, ¿no? Si queremos hacer una recuperación, una rehabilitación de una lesión, por ejemplo, podemos utilizar esta práctica para fortalecer de nuevo, ¿no? Pero si hay una lesión crónica, no es recomendable en absoluto sobrepasarnos. Entonces, el dolor es un indicativo de que debemos parar inmediatamente. La fatiga es una sensación muy distinta que podemos distinguir claramente del dolor. Entonces, mientras el problema sea la fatiga, sea una sensación molesta, las pocas ganas, ¿no?, que nos da a veces de sobrepasar ciertos límites de esfuerzo, esto lo podemos tolerar, pero el dolor nunca. Entonces, si empiezo a sentir dolor en algún punto en el que además sé que puedo tener un problema o me lo puedo estar provocando, entonces paro. Puedo entonces cambiar el lado. Lo ideal sería hacer una práctica equilibrada, un tiempo similar entre un lado y el otro, a no ser que uno necesite un tiempo especialmente corto. Una vez nos vamos familiarizando entonces con la postura, con esta respiración profunda, podemos aplicar un pequeñito extra de fuerza o de intención, de manera que cada vez que exhalo hago una presión prácticamente imperceptible con las manos hacia adelante. Exhalo, contraigo el vientre y también empujo con un poquito más de intención. Empujo con mis lumbares hacia atrás. Entonces inhalo y relajo este extra que he añadido. O relajo todo lo que necesite como para no sobrecargarme. Entonces puedo volver a inhalar y al exhalar ejerzo un poquito de presión. Inhalo y relajo esta presión.
Las dos piernas tienen un rol distinto en ese sentido. Cuando estamos trabajando esta estructura, estamos hablando de trabajar dentro de un ámbito marcial, en el cual, incluso como artistas marciales, sabemos que un combate se determina por quién pierde, por quién comete un error, ¿no? Cuando estamos trabajando la estructura, estamos tratando de reforzar lo suficientemente todos estos puntos en los cuales podríamos estar por algún momento soltando demasiado el control de dónde queremos que esté nuestro centro. Entonces, cada pierna, cuando tenemos una pierna adelantada y otra atrasada, cada una está ejerciendo una fuerza opuesta. La pierna que hay atrás me está empujando hacia adelante. La pierna que hay delante me está empujando hacia atrás. Está pisando el suelo con fuerza. No me basta con estar de pie, relajado, sino que las dos piernas tienen que trabajar haciendo fuerzas opuestas. De esta manera estoy trabajando tanto la capacidad de avanzar y de golpear, de empujar, como la capacidad de resistir, de anclarme al suelo para evitar ser arrastrado, para evitar recibir técnicas de agarre o de proyección. Entonces la pierna que hay delante pisa el suelo con fuerza también cuando empujo. Las dos piernas están haciendo fuerzas como si quisiera separar los pies o volver a juntarlos, depende del momento. Puedo querer separar los dos pies con fuerza o juntarlos. Si el suelo fuera muy resbaladizo ahora mismo, podría acabar juntando mis pies o alejándolos. La medida en la que voy a hacer esta fuerza con las piernas también tiene que ser muy sensible, muy sensata, porque los ligamentos de las rodillas especialmente se pueden dañar si los fuerzo. Entonces estamos inhalando con relax y exhalando con cierta presión. Estoy empujando y a la vez estoy resistiendo a no ser arrastrado hacia adelante. De esta manera mis brazos no solamente están empujando, sino que también están tirando hacia atrás. Es un poco contradictorio. De hecho, en la práctica del Nei Kung, la práctica tradicional interna, se habla de las fuerzas contradictorias o paradójicas. Necesito crear tanta fuerza en un sentido como en el otro. Necesito empujar a la vez que estoy trayendo hacia mí. Entonces, esto lo que hace es simplemente se traduce en que endurezco mi postura, ¿no? Cuanto más endurezco, significa que las dos contrapartes están funcionando con igual fuerza. Tengo que medir cuánto de este esfuerzo que hago, de este yin y yang en cada uno de los miembros. En la apertura y cierre de mi codo, así como en la apertura y cierre de mis hombros, en la curvatura de mi columna, rodillas, caderas, estos 5 arcos de flechas en tensión, que son los dos brazos, la columna y las dos piernas, están en tensión porque se mantienen conectados con un yin y yang que va creciendo cuanto más aumento mi tiempo de práctica. Entonces, si presiono, también estoy retrayendo. Inhalo y relajo, pero no suelto completamente. Exhalo y ejerzo esta presión que es estructural, esta presión que no solo es direccional hacia adelante, sino también hacia atrás. Inhalo y relajo estas dos fuerzas, exhalo y vuelvo a afirmarme.
Así, mediante estas fuerzas, mediante este contraste, este vaivén, este ejercicio de tensión y relajación, estamos entrenando especialmente nuestros tendones, tanto nuestra musculatura estructural, la fibra blanca, que compone especialmente nuestra musculatura postural, y los tendones. Cuando los tendones se fortalecen lo suficiente, entonces podemos usarlos como gomas, como cuerdas de un arco de flechas, de manera que podemos cargar los músculos lo suficiente y de alguna manera almacenar esta energía que estamos cargando para que luego podamos hacer técnicas de golpeo que no vienen generando un movimiento que no viene de la distancia que recorro con un músculo a través de mis fibras rojas, sino de la propia tensión interna que he generado entre una parte y la contraria de cada una de mis articulaciones. Entonces recargo tensión y cuando relajo esta tensión sale como una flecha, ¿no? Es un estallido, de manera que cuanto más pueda aumentar mi tiempo de práctica con la constancia suficiente, más estoy preparando mis tendones, mis ligamentos para soportar esta presión extra que va a permitir entonces que almacenen más tensión, que almacenen más energía y pueda entonces así realizar una buena técnica de Fa-Ching. Sin esta estructura no es para nada recomendable hacer movimientos demasiado bruscos, ya que lo único que estamos haciendo es desgastar nuestros propios ligamentos y no hacer una práctica realmente completa, que es la que nos va a aportar un beneficio, independientemente, ya digo, de que queramos practicar el aspecto marcial o no. Inhalo y suavizo la tensión, exhalo y reafirmo, contraigo el vientre. Cuando ha pasado cierto tiempo de práctica puedo cambiar de lado. Yo por el momento no voy a cambiar, ya que entonces cambiaría un poquito la configuración de cómo me estoy dirigiendo a vosotros, pero podemos hacer una práctica en la que repartamos por igual el tiempo. Cuando decido terminar mi práctica, puedo volver a relajar, a dejar de aplicar estas tensiones, esta fuerza contradictoria de empuje, de estructura, y suavizar poquito a poco cada vez más todos los esfuerzos que están participando de esta postura. Sentir la forma de mi cuerpo, sentir los lugares que quizás más me están pidiendo que termine, aplicar en ellos entonces esta sonrisa interna, esta respiración profunda y regeneradora. Poquito a poco vamos relajando la tensión sin perder la forma y concentrándonos entonces en el área del bajo vientre, el área del tantien inferior, visualizando que toda esta energía que he puesto, todo este esfuerzo que he hecho con mi mejor intención para trabajar este Neikun, se vaya concentrando, vaya recogiendo toda esta activación que ha hecho mi metabolismo, pueda ser integrada de una manera productiva. Entonces inhalo, siento cómo se expande el vientre, y al exhalar, contrayendo el vientre, visualizo cómo todo este esfuerzo que he hecho se concentra. Toda la energía extra, toda esta vitalidad extra que he ganado por hacer una práctica consciente se concentra. Inhalo, se expande el vientre, la energía, los beneficios, lo que quiero para mí cuando decido practicar algo así, lo almaceno. Y toda la fatiga, todo el desgaste, todo lo que no me hace falta ni me sirve, lo exhalo y dejo mi cuerpo.
Entonces podemos poquito a poco ir girando hacia un punto centrado entre los dos pies, ir poquito a poco relajando la postura. Si notamos que hay entumecimiento, no forzamos para nada las articulaciones. Y podemos recoger lo suficiente los pies como para estar en una postura Wuyi, una postura de pie con una flexión muy ligera, muy cómoda, sin retroversión de la pelvis, sin esfuerzo por ello, y recoger en el Tantien. Noto entonces cómo la fatiga se va disolviendo. Esta fatiga que se disuelve hasta que realmente la olvido. Y la olvidaré y pasarán los días. Y en este momento puedo ser consciente de que no me importará por mucho que haya sido intenso. Sin embargo, puedo exhalar, dejar esa tensión atrás y quedarme con la sensación que tengo aquí y ahora. Esta sensación de mi cuerpo recuperándose. Exhalando todo eso que no me hace falta, toda esa carga, toda esta fatiga, el cansancio. Recogiendo en el Tantien. Cuando quiero terminar, entonces puedo hacer un masaje circular alrededor del Tantien, en torno al ombligo, en un sentido y en el otro. Y así podemos ir soltando. De esta manera hemos tomado un cierto contacto con sensaciones de mi cuerpo, con la cantidad de tiempo, cantidad de energía que puedo invertir en esta práctica. No solamente basándome en lo que siento hoy, sino en lo que voy a sentir en unas horas, en lo que voy a sentir mañana si vuelvo a practicar, ¿no? La práctica sostenida tiene procesos muy distintos a los que se pueden sentir en una sola sesión. Entonces, si cada día que practico dedico un cierto tiempo y veo que mi dificultad aumenta, mis dolores, mis tensiones aumentan, entonces tengo que regular algo para evitar esto. Ya digo, dolores nunca, fatiga, bueno, pues en la medida en que podamos transformarla, en la que podamos tolerarla lo suficiente como para dar la oportunidad a fortalecernos. Si veo que un lado me duele más que el otro, pues entonces compenso y hago más la práctica de un lado que del otro. Del lado en el que puedo hacerla más tiempo, la puedo hacer más tiempo, sin preocuparme porque esto me vaya a descompensar una cierta simetría. Yo personalmente prefiero practicar un tiempo similar un lado y el otro siempre a diario. De esta manera ir fomentando una cierta simetría de la fuerza que estoy desarrollando. Pero sí es verdad que tradicionalmente en la práctica del Xingyi se promueve hacer especialmente hincapié en el lateral del que tengo pues mejor condición, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es fortalecer muchísimo más mi técnica. Si tengo, por ejemplo, en mi caso la pierna izquierda pues mucho más ligera, me es mucho más fácil mantener mucho más tiempo. Entonces mantengo mucho más tiempo porque es
bueno, lo que esta parte de mi cuerpo, esta mitad de mi propio sistema me permite. Si la otra mitad me permite menos tiempo, igualmente no sería bueno descolgar demasiado la diferencia entre un lado y el otro, pero sí despreocuparnos por no hacer necesariamente solo el tiempo más limitado de una de las dos partes, ¿no? Dicho esto, sí que es muy importante además hacer una práctica interna, lo suficientemente interna como para no pensar que esto solo consiste en mantener una postura, ¿no? Si solo estamos manteniendo una postura o haciendo un cierto ejercicio técnico, físico, lo cual está perfecto, está muy bien, nos estamos perdiendo innecesariamente un aspecto, un tiempo de práctica igual de válido para además desarrollar este trabajo interno. Este trabajo interno que además nos va a ayudar, va a fomentar que nuestra práctica pueda mejorar tanto en calidad como en profundidad, ¿no? Entonces, si puedo, además de hacer la postura, de aplicar esta tensión, de hacer un buen ejercicio técnico, físico, aunque mi intención sea precisamente fortalecer mi postura, por ejemplo, si este tiempo lo dedico a observar la respiración, a controlar el diafragma, de esta manera, entonces, controlar de la única manera que tengo mi sistema nervioso, exhalar estrés, soltar preocupación, soltar mente y traer al cuerpo, traer al presente. Estoy haciendo una práctica meditativa, por lo tanto estoy ganando dos prácticas en una sola. Así que espero que esta práctica te guste tanto como a mí, a pesar de que no es la práctica más agradable. Sin embargo, nos aporta una oportunidad de encontrar algo que nos pertenece, pero que sin embargo, si no nos dedicamos lo suficiente, pues pasa desapercibido en medio de tantas cosas de las que tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces, una práctica de Xing Yi, aunque parezca que estoy haciendo solo una postura, cada día es distinta. Y con este trabajo que cada día es distinto, hay una progresión. Esta progresión, para mí, aporta lo suficiente por sí sola como para realmente tener ganas de volver a hacerlo. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando encuentro el sentido interno que es prácticamente emocional, se podría decir, es instintivo. Sentido interno, el gusto por la práctica, el sentido de disfrutar de lo que estoy haciendo, esto entonces me va a ayudar a que quiera seguir explorando y descubriendo muchas más cosas que me puede traer algo tan sencillo como mantenerme de pie. Una última nota de atención, simplemente tener en cuenta que esta práctica, dentro de los sistemas tradicionales, especialmente en la enseñanza tradicional de Xing Yi Chuan, se considera el pilar fundamental. Si practicamos Xing Yi Chuan, como si practicamos Bagua Zhang, como si practicamos Tai Chi Chuan, esta postura es un pilar básico para poder construir estructura. En la práctica tradicional de Xing Yi Chuan no se enseñaba ningún movimiento hasta no haber pasado por lo menos un año dedicándose diariamente a esta postura, ya que el movimiento técnico del Xing Yi Chuan requiere de una condición física que no tiene ningún sentido omitir si queremos realmente aprender el estilo. Entonces, la construcción de este marco, que a través de la postura Santi Xing nos da la capacidad para hacer movimientos explosivos muy contundentes, es necesariamente la puerta de entrada para hacer una práctica de Fa Jing. Sin esto, estamos practicando un golpeo, pero no puede llamarse Xing Yi Chuan, y por eso recomiendo muchísimo que le demos la importancia que tiene a algo que parece muy básico, que es un trabajo de base, que es un trabajo pues muy sencillo, muy monótono, se podría llegar a decir, siempre que no disfrutemos de él, pero que realmente es una inversión de un valor incalculable, porque tanto si llevamos muchos años de práctica como si queremos empezar, siempre es un momento para mejorar nuestra postura, nuestro Zhangzuan. Así que con mis mejores intenciones espero que te sirva. Muchas gracias por llegar hasta aquí.